12. Salvo por las horas durante las cuales las comunicaciones estuvieron cortadas, yo nunca había perdido realmente la sensación de formar parte de la justicia de Toren. En todo momento era consciente de mis kilómetros de pasillos de blancas paredes, de mi capitana, de las comandantes y las tenientes de las decurias, de todos sus gestos y hasta de la más leve de sus respiraciones. Salvo por aquellas horas, nunca había dejado de percibir a mis compañeras auxiliares. Amaat 1, Toren 1, Etrepa 1, Bo 1 y Es 2. Cada una de ellas contaba con 20 cuerpos y eran mis pies y mis manos para servir a las oficiales y mis voces para hablar con ellas. Y tampoco había perdido de vista a mis miles de auxiliares que estaban congeladas, en animación suspendida, ni al planeta Shisurna, todo blanco y azul, aunque sus antiguas fronteras y divisiones me resultaban borrosas debido a la distancia. Desde la perspectiva que me aportaba la distancia, los acontecimientos que tenían lugar en Ors no eran nada. Eran invisibles e insignificantes para mí. En el interior de la lanzadera, percibí que la distancia disminuía y la sensación de ser la nave fue más intensa. Escuna volvió a ser, más vivamente, lo que siempre había sido. Una pequeña pieza de mí misma. Mi atención ya no se centraba en cosas separadas del resto de la nave. Mientras que estaba en el planeta la había reemplazado Es-2, que ahora preparaba té en la sala de la decuria para sus tenientes, mis tenientes. También limpiaba las paredes blancas del pasillo delante del lavabo y arreglaba los descosidos de los uniformes. 2 de mis tenientes se entretenían con un juego de mesa. Movían las fichas con agilidad y en silencio mientras otras 3 tenientes las observaban. Las tenientes de las decurias Amaat, Toren, Etrepa y Bo, las comandantes de las decurias, la capitana Rubran 100, las administrativas y las médicas charlaban, dormían o se lavaban, según sus horarios e inclinaciones. Cada decuria constaba de 20 tenientes y su comandante, pero ahora la cubierta era la que tenía menos ocupantes. Por debajo de la cubierta desde la cubierta bar hacia abajo, o sea, la mitad de las cubiertas de mi decuria, la nave estaba fría y vacía, aunque los tanques de suspensión todavía estaban llenos. Al principio, el vacío y el silencio que reinaba en esos espacios donde antes vivían oficiales, me perturbaba, pero ahora ya estaba acostumbrada. En la lanzadera, delante de Escuna, estaba sentada la teniente Aun, callada y con las mandíbulas apretadas. En algunos aspectos, al menos físicamente, se sentía más cómoda de lo que se había sentido nunca en Ors, porque la temperatura de la lanzadera, 20 grados, era más adecuada para la chaqueta y los pantalones del uniforme. Además, el hedor del agua estancada de los pantanos había sido reemplazado por el olor más familiar y tolerable del aire reciclado. Pero los reducidos espacios de la lanzadera, que al trasladarse por primera vez a la nave Justicia de Toren, hicieron que se sintiera orgullosa por el puesto que le habían asignado y un adelanto de lo que el futuro podía depararle, ahora la hacían sentirse atrapada y recluida. Estaba tensa y se sentía desgraciada. La comandante Tiaun de la decuria estaba sentada en su diminuto despacho, en el que solo había 2 sillas, un escritorio pegado a la pared, unas pocas estanterías y apenas el espacio suficiente para que hubiera 2 personas más de pie. La teniente Aun ha regresado, les comuniqué a la comandante y a la capitana Rubran 100, que estaba en la cubierta de mando. La lanzadera se acopló produciendo un ruido sordo. La capitana Rubran frunció el ceño. La noticia del repentino regreso de la teniente Aun la había sorprendido y consternado. La orden había llegado directamente de Anaander Mianai y sus órdenes no podían ser cuestionadas. Además, Anaander había dado órdenes de que nadie preguntara qué había ocurrido. En su despacho de la cubierta la comandante Tiaun suspiró, cerró los ojos y dijo: «Té». Guardó silencio hasta que Es-2 se acercó con una taza y una jarra, le sirvió el té y las dejó en la mesa. «Que venga a verme tan pronto como pueda». La atención de Escuna estaba centrada, principalmente, en la teniente Aun, que cogió el ascensor y recorrió los estrechos y blancos pasillos que la conducirían a la decuria y a sus dependencias. Cuando encontró esos pasillos vacíos salvo por la presencia de Es-2, percibí alivio en los datos que recibía de ella. «La comandante Tiaun la recibirá tan pronto como usted pueda», le dije directamente al oído a la teniente Aun. Ella asintió con un leve movimiento de los dedos mientras entraba en la cubierta Es-2 abandonó la cubierta y sus múltiples cuerpos se dirigieron a la bodega y a sus tanques de animación suspendida mientras Escuna asumía las tareas que estaba realizando y seguía a la teniente Aun. Arriba, en el departamento médico, una técnica sanitaria empezó a preparar lo que necesitaba para reemplazar al segmento muerto de Escuna.
En la puerta de sus reducidas dependencias, las mismas que la teniente Seibarden había ocupado más de 1000 años antes, la teniente aún se volvió para decirle algo al segmento que la seguía, pero se contuvo. ¿Qué ocurre? Le preguntó tras un instante. Algo va mal, ¿qué ocurre? Por favor, discúlpeme, teniente, le contesté yo. En los próximos minutos una técnica sanitaria conectará un segmento nuevo. Puedo estar desconectada unos instantes. Desconectada, repitió ella. Por alguna razón que no pude comprender, la teniente se sintió momentáneamente abrumada y, luego, culpable y enfadada. Se quedó quieta delante de la puerta cerrada de sus dependencias, respiró hondo un par de veces y después volvió sobre sus pasos hasta el ascensor. El sistema nervioso de un segmento nuevo tiene que estar más o menos funcional para que pueda realizarse la conexión. Lo habían intentado con cuerpos muertos, pero fracasaron. Lo mismo hicieron con cuerpos anestesiados, pero las conexiones no se realizaban adecuadamente. A veces, la técnica sanitaria le administra un tranquilizante al segmento nuevo, pero, otras, prefiere reanimarlo y conectarlo deprisa, sin sedación. Eso elimina el arriesgado paso de aplicarle la cantidad justa de sedante, pero la conexión se convierte en una experiencia desagradable para el segmento. A aquella técnica sanitaria en concreto no le importaba mucho mi comodidad. Claro que no tenía por qué importarle. La teniente aún entró en el ascensor que la conduciría al departamento médico justo en el instante en que la técnica sanitaria abría el cierre del tanque de suspensión que contenía el cuerpo. La tapa se abrió y durante una milésima de segundo el cuerpo permaneció helado e inmóvil en el fluido de conservación. La técnica sanitaria hizo rodar el cuerpo hasta una camilla cercana. Los fluidos chorreaban y resbalaban por él y cuando se despertó se atragantó entre convulsiones. El fluido de conservación sale por sí mismo y con facilidad de los pulmones y la garganta, pero, las primeras veces, la experiencia resulta desconcertante. La teniente aún salió del ascensor y avanzó a zancadas por el pasillo que conducía al departamento médico mientras Escuna 18 la seguía de cerca. La técnica sanitaria se puso enseguida manos a la obra y, de repente, yo estaba tumbada en la camilla, seguía a la teniente aún, retomaba los arreglos de los uniformes que S2 había dejado cuando se retiró a los tanques de suspensión, me disponía a dormir en mis estrechas literas y limpiaba una encimera en la sala de la decuria. Ya podía ver y oír, pero no controlaba mi nuevo cuerpo y el terror que éste experimentaba aumentó el ritmo cardíaco de todos mis segmentos Escuna. El nuevo segmento abrió la boca y chilló, y oí una risa que surgió detrás de él. Agité las extremidades, las ataduras se soltaron y caí, dolorosamente y con un ruido sordo, de la camilla al suelo, que estaba a 1,5 metros de distancia. No, no, no. Le transmití al cuerpo con mi pensamiento, pero no me escuchaba. Estaba angustiado y aterrorizado. Estaba muriéndose. Se arrastró, desorientado y sin saber a dónde dirigirse, pero, con tal de alejarse de allí, eso no importaba. Unas manos me sujetaron por debajo de los brazos y tiraron de mí para que me levantara. Era la teniente aún. El resto de mis segmentos Escuna estaban inmóviles. Ayuda, dije con voz ronca en un idioma que no era Ratchai. La maldita sanitaria había elegido un cuerpo del que ni la voz era aceptable. Ayude, me pidió el cuerpo. No pasa nada. La teniente aún cambió de posición, rodeó a mi nuevo segmento con los brazos y lo acercó a ella. Mi cuerpo temblaba. Todavía tenía frío debido a los fluidos de la suspensión y al terror que experimentaba. No pasa nada. Todo irá bien. El segmento sollozó y respiró entrecortadamente durante un rato que me pareció interminable y pensé que iba a vomitar, pero entonces la conexión se completó y tuve control sobre él. Dejó de llorar. Ya está. Mucho mejor, lo tranquilizó la teniente aún. La teniente estaba horrorizada y sentía náuseas. Me di cuenta de que volvía a estar enfadada. O quizás se trataba de un efecto secundario de la angustia que había percibido en ella desde los acontecimientos del templo. No dañe a mi unidad, dijo la teniente aún con sequedad. Me di cuenta de que, aunque todavía me miraba a mí, se dirigía a la sanitaria. Nunca lo he hecho, teniente, replicó ella con un deje de sorna. Durante la anexión habían mantenido esa misma conversación, pero más prolongada y con vehemencia. En aquella ocasión, la sanitaria dijo, al fin y al cabo, no se trata de un ser humano. Lleva en el tanque de suspensión 1000 años y ahora no es más que una pieza de la nave. La teniente aún se había quejado a la comandante Tiaund, pero esta no compartió el punto de vista de la teniente y así se lo dijo, aunque, a partir de entonces, ya no tuve relación con aquella sanitaria. Si es usted tan impresionable, continuó la sanitaria, quizás esté en el lugar equivocado.
La teniente aún se volvió, enfadada, y salió de la habitación sin decir nada más. Me volví y regresé a la camilla con cierto temor. El segmento se resistía y yo sabía que a aquella técnica sanitaria no le importaría si, al ponerme la armadura y el resto de los implantes, sentía dolor. Mientras me acostumbraba a un nuevo segmento, todo solía funcionar con cierta torpeza. De vez en cuando, a los nuevos segmentos se les caían las cosas, o tenían impulsos inesperados o ataques fortuitos de angustia o miedo. Durante un tiempo, las cosas siempre parecían un poco descontroladas, pero al cabo de 1 o 2 semanas, normalmente, se aclimataban. Bueno, la mayoría de las veces, porque de vez en cuando, un segmento no funcionaba adecuadamente y tenía que ser retirado y reemplazado. Les realizaban un examen médico previo, por supuesto, pero el sistema no era perfecto. La voz de aquel nuevo segmento no era del tipo que yo habría preferido y, además, no conocía ninguna canción interesante, al menos ninguna que yo no conociera. Todavía conservo la leve, y sin duda irracional, sospecha de que la técnica sanitaria eligió aquel cuerpo precisamente para molestarme. Después de tomar un baño rápido con mi ayuda y de ponerse un uniforme limpio, la teniente Aun se presentó ante la comandante Tiaund. Aun. La comandante de la decuria le indicó a la teniente que se sentara en la silla que tenía enfrente. Me alegro de tenerla de vuelta, por supuesto. Gracias, señora, contestó la teniente Aun, y se sentó. No esperaba verla tan pronto. Estaba convencida de que permanecería en el planeta más tiempo. La teniente aún no contestó. La comandante guardó 5 segundos de silencio y luego añadió. Le preguntaría qué ha sucedido, pero he recibido órdenes de no hacerlo. La teniente aún abrió la boca, cogió aire y pareció que se disponía a hablar, pero se contuvo. Estaba sorprendida. Yo no le había dicho nada acerca de las órdenes de no preguntarle qué había sucedido y las correspondientes órdenes que ella debería haber recibido sobre no contárselo a nadie no habían llegado. Yo sospechaba que se trataba de una prueba y estaba segura de que la teniente aún la superaría. ¿Algo ha ido mal?, preguntó la comandante Tiaund. Ansiaba saber más cosas y lo cierto es que solo con esa pregunta ya se estaba arriesgando mucho. Sí, señora. La teniente aún bajó la mirada hacia sus manos enguantadas, que reposaban sobre su regazo. Muy mal. ¿Ha sido culpa suya? Todo lo que ocurre mientras yo estoy al mando es responsabilidad mía, ¿no, señora? Así es, reconoció la comandante Tiaund. Pero me cuesta imaginarla haciendo algo incorrecto. Esta palabra tenía mucho peso para las Ratchais ya que formaba parte de la tríada constituida por la justicia, la corrección y el beneficio. Al utilizarla, la comandante Tiaund implicaba algo más que el hecho de que confiaba en que la teniente hubiera seguido las normas y los protocolos. Implicaba que sospechaba que, detrás de lo ocurrido, se había cometido una injusticia, aunque, desde luego, no podía afirmarlo con rotundidad, ya que desconocía los detalles de lo sucedido y tampoco quería darle a nadie la impresión de que los conocía. Además, si estaban castigando a la teniente aún por haber cometido una infracción, fuera cual fuera su opinión personal, la comandante no querría ponerse de su lado públicamente. La comandante Tiaund suspiró, quizá debido a su curiosidad insatisfecha. Bien, continuó con fingida alegría. Ahora dispondrá de tiempo y podrá ponerse al día en el gimnasio. Además, ya hace tiempo que debería haber renovado su licencia de tiradora. La teniente aún esbozó una sonrisa forzada. En Ors no había gimnasios ni nada que se pareciera, aunque solo fuera remotamente, a un campo de tiro. Sí, señora. Y, teniente, por favor no suba al departamento médico a menos que sea absolutamente necesario. Vi que la teniente aún quería protestar, quejarse, pero eso también habría sido la repetición de una conversación anterior. Sí, señora. Puede retirarse. Cuando, finalmente, la teniente aún entró en sus dependencias, era casi la hora de la cena. Se trataba de una comida formal que tendría lugar en la sala de la decuria y en compañía del resto de las tenientes ESC. La teniente aún alegó sentirse exhausta, lo que no era mentira. Apenas había dormido 6 horas desde que salió de Ors, casi 3 días antes. Se sentó en su camastro, deprimida y con la mirada perdida, hasta que yo llegué y le quité las botas y la chaqueta. Muy bien, dijo. Entonces cerró los ojos y subió las piernas al camastro. Captó la indirecta. Apoyó la cabeza en la almohada y, 5 segundos después, estaba dormida. A la mañana siguiente, 18 de mis 20 tenientes ESC estaban bebiendo té en la sala de la decuria mientras esperaban el desayuno. Por tradición, no se sentarían hasta que llegara la teniente de mayor rango. Las paredes de la sala eran blancas y tenían una moldura azul y amarilla justo por debajo del techo.
En una de las paredes había un mostrador largo y, de la opuesta, colgaban varios trofeos de anexiones pasadas. Pedazos de 2 banderas rojas, negras y verdes. Una teja de arcilla rosa con un diseño en relieve de unas hojas. Un arma antigua, descargada, y su elegante funda. Una máscara gaonishi adornada con piedras preciosas. Una vidriera de colores de un templo valskayano que representaba a una mujer que tenía una escoba en una mano y 3 animales pequeños a sus pies. Recordaba haberla sacado del templo yo misma y haberla llevado hasta la sala Esk. Todas las salas de decuria de la nave tenían una vidriera de aquel templo, mientras que las vestiduras de las sacerdotisas y demás objetos religiosos se habían arrojado a la calle y algunos acabaron en las salas de la decuria de otras naves. Absorber todas las religiones con las que se cruzaba constituía una práctica habitual del Raj. Hacían encajar las diosas de los sistemas anexionados en la ya sumamente compleja genealogía divina Ratchayo, simplemente, anunciaban que, en la nueva religión, la suprema deidad creadora era Amaat pero con otro nombre y dejaban que el resto de la religión se acoplara por sí misma. Cierta peculiaridad de la religión valskayana hacía que eso resultara difícil y el resultado fue desastroso. Entre los cambios recientes que Anander Mianai había introducido en el Raj se encontraba el de la legalización de la práctica de aquella religión, que era obstinadamente separatista, y la gobernadora de Valskay había vuelto a abrir el templo. Se había comentado la posibilidad de devolver las vidrieras, ya que, en aquella época, todavía estábamos en la órbita de Valskay, pero al final fueron sustituidas por copias. Poco después, las cubiertas de decuria situadas por debajo de la ESC se vaciaron y cerraron, pero las vidrieras seguían colgadas de las paredes de las vacías y oscuras salas de decuria. La teniente Isaiah entró, se dirigió directamente al icono de Toren, que estaba en una hornacina situada en un rincón, y encendió el incienso que había en un cuenco rojo a sus pies. 6 oficiales fruncieron el ceño y 2 murmuraron su sorpresa en voz baja. La teniente Dariet fue la única que habló. ¿Aún no viene a desayunar? La teniente Isaiah se volvió hacia ella, adoptó una expresión de sorpresa que, por lo que yo sabía, no reflejaba sus verdaderos sentimientos y declaró: por la gracia de Amaat. Me había olvidado por completo de que aún había regresado. Al fondo del grupo, a resguardo de la vista de la teniente Isaiah, una teniente junior lanzó una mirada a otra teniente junior. Todo está tan silencioso que cuesta creer que esté de vuelta, continuó la teniente Isaiah. Silencio y cenizas frías, citó la teniente junior, que había sido el blanco de la mirada significativa de su compañera y que demostró ser más osada que ella. El poema era una elegía por alguien cuyas ofrendas funerarias habían sido deliberadamente obviadas. La reacción de la teniente Isaiah fue momentáneamente ambivalente. El siguiente verso hablaba de las ofrendas de comida que no se habían realizado por la difunta y era posible que la teniente junior estuviera criticando, veladamente, a la teniente aún por no asistir a la cena de la noche anterior o por llegar tarde a desayunar aquella mañana. En realidad, la sensación de silencio se debe a Iskuna, dijo otra teniente mientras intentaba disimular la sonrisa que le había provocado el ingenio de la teniente junior y examinaba de cerca a los segmentos que en aquel momento dejaban fuentes de pescado y fruta en el mostrador. Quizás aún le ha hecho renunciar a sus malos hábitos. Eso espero. ¿Por qué estás tan callada, Una? Preguntó la teniente Dariet. Vamos, no la provoques. Es demasiado temprano para tanto ruido. Si ha sido aún quien la ha hecho callar, bien por ella. Exclamó la teniente Isaiah. Aunque ha tardado mucho. Como ahora en venir a desayunar, comentó una teniente que estaba al lado de la teniente Isaiah. Dadme comida mientras viva. Se trataba de otra cita, otra alusión a las ofrendas funerarias con la que pretendía contrarrestar la cita de la teniente junior en el caso de que la intención de esta no hubiera sido criticar a la teniente aún, sino todo lo contrario. ¿Va a venir a desayunar o no? Añadió la teniente. Si no va a venir, debería avisar. En aquel momento, la teniente aún estaba en el lavabo y yo la estaba atendiendo. Podría haber informado a las tenientes de que la teniente aún acudiría pronto, pero no dije nada, solo me fijé en la temperatura del té que varias de las tenientes sostenían en sendos tazones de cristal negro y seguí poniendo las fuentes del desayuno en el mostrador. Cerca de mi almacén de armas, limpié mis 20 armas para poder guardarlas junto con la munición. Deshice la cama en cada una de las dependencias de mis tenientes. Las oficiales de las decurias Amaat, Toren, Etrepa y Bo estaban desayunando desde hacía rato y mantenían animadas conversaciones. La capitana desayunaba con las comandantes de las decurias y su conversación era más contenida y menos ruidosa. Una de mis lanzaderas se acercó a mí.
4 tenientes Bor regresaban de un permiso, iban sujetas con los cinturones a los asientos y estaban medio inconscientes. Cuando se despertaran, no se encontraría nada bien. Nave, dijo la teniente Dariet, ¿la teniente aún desayunará con nosotras? Sí, teniente, contesté con la voz de Escuna 6. En el lavabo, eché agua sobre la teniente Aun, que estaba de pie y con los ojos cerrados encima del desagüe. Respiraba con regularidad, pero el ritmo cardíaco era ligeramente rápido y mostraba otros signos de estrés. Yo estaba casi segura de que, a pesar de ser consciente de su tardanza, tenía la intención de disfrutar del baño. No es que no pudiera manejar a la teniente Isaiah, que sí que podía, lo que ocurría era que todavía estaba alterada por los acontecimientos de los días pasados. ¿Cuánto tardará? Preguntó la teniente Isaiah mientras fruncía levemente el ceño. Aproximadamente, 5 minutos, teniente. Se elevó un coro de protestas. Vamos, tenientes. Las reprendió la teniente Isaiah. Ella es nuestra superior y ahora mismo todas deberíamos ser pacientes con ella. Regresar tan repentinamente cuando todas creíamos que la divina nunca accedería a que abandonara Ors. Quizá descubrió que tenerla allí no era tan buena idea como creía, ¿no? Aventuró con sorna la teniente que estaba al lado de la teniente Isaiah y que, de hecho, estaba cerca de la teniente Isaiah en más de un sentido. Ninguna de ellas sabía qué había ocurrido y no podían preguntarlo. Y yo, por supuesto, no había dicho nada al respecto. No creo que la divina haya cambiado de opinión, replicó la teniente Dariet en un tono un poco más elevado del habitual. Estaba enfadada. No después de 5 años. Cogí la jarra de té, me volví de espaldas al mostrador, me dirigí a la teniente Dariet y vertí 11 mililitros de té en el tazón que sostenía, que estaba casi lleno. A ti la teniente aún te cae bien, claro, comentó la teniente Isaiah. A todas nos cae bien, pero no es de buena cuna. No nació para esto. Tiene que esforzarse mucho para algo que nosotras hacemos de forma natural. No me extrañaría que 5 años fuera el período de tiempo que ha podido soportar antes de derrumbarse. Miró el tazón vacío que sostenía en su enguantada mano. Necesito más té. ¿Acaso crees que si hubieras estado en el lugar de Aun lo habrías hecho mejor? Le preguntó la teniente Dariet. No pierdo el tiempo con razonamientos hipotéticos, replicó la teniente Isaiah. Los hechos son los hechos. Por alguna razón nombraron a un teniente ex superior por delante de cualquiera de nosotras. Está claro que tiene alguna habilidad o nunca habría llegado a donde ha llegado, pero ha topado con su límite. Se produjo un murmullo de asentimiento. Sus progenitoras son cocineras, continuó la teniente Isaiah. Y seguro que son unas cocineras excelentes. Estoy convencida de que aún dirigiría una cocina de forma admirable. 3 tenientes se rieron con sorna y la teniente Dariet dijo con voz tensa y enojada. No me digas. Ayudé a la teniente aún a vestirse y le arreglé el uniforme lo mejor que pude. Ella salió al pasillo, que estaba a 5 pasos de la sala de la decuria. La teniente Isaiah percibió la reacción de la teniente Dariet con su consabida ambivalencia. La teniente Isaiah tenía más experiencia, pero la casa de la teniente Dariet era más antigua y acaudalada y la rama de la casa a la que pertenecía era clienta de una rama de la casa de Mianai. Teóricamente, esto allí no tenía importancia. Teóricamente. Todos los datos que yo había recibido de la teniente Isaiah aquella mañana tenían un trasfondo de resentimiento, que, momentáneamente, se hizo más intenso. Dirigir una cocina es un trabajo totalmente respetable, dijo la teniente Isaiah, pero supongo que debe de resultar muy difícil que te críen para ser una sirvienta y en lugar de asumir un puesto acorde a tu educación, acabes en uno de semejante autoridad. No todo el mundo tiene madera para ser oficial. La puerta se abrió y la teniente Aun entró justo cuando la última frase salía de la boca de la teniente Isaiah. El silencio se extendió por la sala de la decuria. La actitud de la teniente Isaiah era tranquila y despreocupada, pero se sentía avergonzada. Desde luego, no había pretendido que la teniente Aun la oyera y, de hecho, nunca se habría atrevido a decirle algo así abiertamente. La teniente Dariet fue la única que habló. Buenos días, teniente. La teniente aún no contestó, ni siquiera la miró, sino que se dirigió a la esquina donde estaba la hornacina que contenía la pequeña imagen de Thorin y el cuenco del incienso. La teniente realizó la correspondiente reverencia ante la figura y luego miró el incienso encendido con el ceño levemente fruncido. Como antes, sus músculos estaban tensos y su ritmo cardíaco acelerado. Me di cuenta de que se preguntaba cuál era el contenido o, al menos, el rumbo de la conversación que habían mantenido las tenientes antes de su llegada y que sabía quién no estaba hecha para ser una oficial. Se volvió.
Buenos días, tenientes. Siento haberlas hecho esperar. Sin más preámbulos, inició la oración matutina. La flor de la justicia es la paz. Las demás tenientes se unieron a su plegaria y, cuando terminaron, la teniente aún se sentó en su lugar, a la cabecera de la mesa. Antes de que las demás se sentaran, yo ya había servido el té y el desayuno a la teniente aún. Cuando terminé de servir a las demás, la teniente aún bebió un sorbo de su té y empezó a comer. La teniente Dariet tomó su utensilio de mesa. Me alegro de que estés de vuelta, dijo la teniente Dariet, aunque no consiguió ocultar que estaba enfadada. Gracias, contestó la teniente Aun, y tomó otro bocado de pescado. Yo sigo necesitándote, exigió la teniente Isaiah. El resto de las comensales estaban tensas, silenciosas y en actitud observante. El silencio está bien, pero creo que la eficiencia ha disminuido. La teniente Aun masticó, tragó y bebió otro trago de té. ¿Perdona? Has conseguido que Escuna no cante, explicó la teniente Isaiah, pero levantó su tazón vacío. En aquel momento yo estaba detrás de ella con la jarra y se lo llené. La teniente aún levantó una mano enguantada y mediante un gesto puso en duda el comentario de la teniente Isaiah. Yo no le he dicho a Escuna que no cante. Miró al segmento que sostenía la jarra y frunció el ceño. Al menos no intencionadamente. Canta si quieres, Escuna. 12 tenientes refunfuñaron y la teniente Isaiah esbozó una sonrisa falsa. La teniente Dariet, que estaba a punto de echarse un bocado de pescado a la boca, se detuvo. A mí me gusta cómo canta. Suena bien. Además, es un signo de distinción. A mí me da vergüenza ajena, comentó la teniente, que estaba cerca de la teniente Isaiah. Yo no creo que dé vergüenza ajena, replicó la teniente aún con cierta frialdad. Por supuesto que no, afirmó la teniente Isaiah. La ambigüedad de sus palabras ocultaba su malicia. Entonces, ¿por qué estás tan callada, Una? He estado ocupada, teniente, le contesté yo. Además, no quería molestar a la teniente aún. Tus canciones no me molestan, Una, afirmó la teniente aún. Siento que creyeras lo contrario. Canta si quieres, por favor. La teniente Isaiah arqueó una ceja. Una disculpa. Y por favor. Esto es demasiado. La cortesía siempre es correcta y siempre beneficiosa, alegó la teniente Dariet con un tono de voz desacostumbradamente formal. La teniente Isaiah sonrió con suficiencia. Gracias, mamá. La teniente aún no dijo nada. 4 horas y media más tarde, la lanzadera que traía a las 4 tenientes Bo de vuelta a casa después de que hubieran disfrutado de su permiso se acopló a mí. Habían estado bebiendo durante 3 días y no habían dejado de hacerlo hasta que salieron de la estación Shisurna. La primera que atravesó las compuertas de acceso se tambaleó y, a continuación, cerró los ojos. Una doctora susurró. La están esperando, le informé yo a través del segmento de Bouna que había enviado a recibirlas. ¿Necesita ayuda para llegar al ascensor? La teniente realizó un débil intento de rechazar mi oferta con la mano y avanzó lentamente por el pasillo con el hombro pegado a la pared como apoyo. Yo entré en la gravedad generada artificialmente de la lanzadera, que era demasiado pequeña para tener gravedad propia. 2 de las oficiales, que todavía estaban borrachas, intentaban despertar a la cuarta, que estaba fría y sin sentido en el asiento. La piloto seguía en su puesto con actitud aprensiva. Al principio pensé que estaba tensa por el hedor a los vómitos y el arad derramados. Afortunadamente se lo habían derramado las tenientes sobre sí mismas mientras estaban en la estación Shisurna y los vómitos los habían echado en los recipientes destinados a ese fin. Pero entonces miré, Bouna miró, hacia la popa y vi que 3 Anaander Mianai estaban sentadas, en silencio e impasibles, en los asientos traseros, aunque, para mí, no estaban allí. Anaander debió de subir a bordo a escondidas en la estación Shisurna y, seguramente, le ordenó a la piloto que no me lo comunicara. Supuse que las tenientes debían de estar demasiado borrachas para darse cuenta. Me acordé de que, en el planeta, me preguntó cuándo fue la última vez que me visitó y de la inexplicable y estudiada mentira que le dije como respuesta. La última vez que me visitó de verdad fue como esta. Milord, dije cuando todas las tenientes Bo estaban fuera del alcance de mi voz. Informaré de su llegada a la capitana Rubran 100. No contestó una Anaander. La cubierta bar está vacía, ¿no? Sí, milord, confirmé yo. Me alojaré allí mientras esté a bordo. No dijo nada más, ni por qué estaba allí ni durante cuánto tiempo se quedaría. Tampoco me dijo cuándo podría informar yo a mi capitana de que la alojaría en la cubierta bar. Yo estaba obligada a obedecer a Anaander Mianai incluso por encima de mi propia capitana, pero raras veces recibía una orden de una de ellas sin que la otra lo supiera. Resultaba incómodo.
Envié segmentos de Escuna a retirar a Varuna de sus tanques de suspensión animada y puse en marcha el sistema calefactor de una sección de la cubierta Bar. Las tres Anaander y Anai declinaron mi oferta de ayudarlas con el equipaje y llevaron ellas mismas sus pertenencias a Bar. Esto ya había ocurrido antes, en Balskaai. Mis cubiertas inferiores estaban casi vacías porque muchas de mis tropas habían sido activadas y estaban trabajando. En aquella ocasión, Anaander y Anai se alojó en la cubierta Esk. ¿Qué quería entonces? ¿Qué hizo? Para mi consternación, mi mente esquivó la respuesta, la cual permaneció vaga e imperceptible en algún lugar de mí. Eso no era bueno. No era nada bueno. Entre las cubiertas esquivar estaba el acceso directo a mi mente. ¿Qué hizo mi Anai en Balskaai que yo no podía recordar y qué pretendía hacer ahora?